Ejercicio número 30, que dice lo siguiente. Una cafetera de 120 voltios está especificada en 960 watts. Determine su resistencia. Entonces, como primer punto tenemos escribir los datos que nos proporciona el enunciado del problema. El voltaje nos da de 120 voltios y la potencia de 960 watts. Después de poner los datos, vamos al desarrollo del problema, que utilizaremos la fórmula que dice lo siguiente. Potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre resistencia. Nos pide hallar la resistencia, entonces despejamos la resistencia. Potencia es igual a la resistencia, voltaje al cuadrado. Resistencia es igual al voltaje al cuadrado sobre potencia. Esa fórmula la utilizaremos para la resolución del problema. Resistencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la potencia. Resistencia es igual al voltaje que nos dio de 120 voltios al cuadrado sobre la potencia de 960 watts. La resistencia nos sale de 15 ohmios. Esa sería la resolución del problema 30. Buenos días, mi nombre es César Mejía. Hoy voy a explicarles el ejercicio 42 de la unidad 4. El ejercicio nos dice que para determine cuál de los siguientes resistores pudo haber sido dañado por sobrecalentamiento y hay que explicar la respuesta. Ya para esto el ejercicio nos da tres resistores con tres voltajes diferentes, o más bien dicho, el segundo trabaja con un amperaje. Para esto, para el primer transistor, tenemos una resistencia de 560 ohmios y tenemos una potencia de 0.5 watts. ¿Ya? También nos da un voltaje de 75 voltios, para lo cual utilizamos la fórmula de potencia igual a voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Ya. Para esto, ¿cómo se llama? Ponemos el voltaje que sería 75 al cuadrado sobre la resistencia de 560, lo que nos da una potencia de 10 watts. Y como el ejercicio nos da que en este punto pasa a 0.5 watts, en el punto A no se quemaría. Esta, la resistencia sí soportaría esta potencia. Ya. En el ejercicio B nos brindan también una resistencia de 3 ohms, una potencia de 20 watts, pero en este caso nos dan una intensidad de corriente de 3 amperios. Para esto utilizamos la misma fórmula, pero en lugar del voltaje con la intensidad al cuadrado por la resistencia. Bien. Para lo cual tenemos que los 4 amperios al cuadrado por los 3 ohmios. Nos brinda que en este punto lo máximo que puede pasar serían 48 watts. Y está pasando solo 20. Así que en este punto, en el punto B, tampoco se quemaría la resistencia. Para el punto C nos brinda una potencia de 0.25 watts, un amperaje o una intensidad de corriente de 0.25 miliamperios y un voltaje de 40 voltios, para lo cual utilizamos la fórmula de resistencia igual a voltaje sobre intensidad. Despejando la resistencia nos quedaría 40 voltios sobre 0.25 por 10 a la menos 3 amperios, porque en este caso nos da en miliamperios, que sería por 10 a la menos 3, lo que nos da una resistencia de 160 kiloohmios. Esta resistencia la utilizamos para la fórmula de la potencia, que sería igual a voltaje al cuadrado sobre la resistencia. En este punto, nosotros solamente podemos pasar 0.01 watts, pero nuestro circuito está pasando 0.25 watts. En el punto C es donde se va a sobrecalentar y se va a quemar nuestra resistencia. Muchas gracias.